Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. La autoridad. Y hoy hablaremos acerca de lo que es el abuso de autoridad. Lastimosamente, en este siglo XXI hay unos conceptos muy perdidos de la autoridad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando se habla de la autoridad de un pastor o de un líder, estamos hablando de que es una autoridad delegada. Y en el campo humano uno lo va a ver. Un policía no puede llegar más allá de donde el código de policía le guía, más allá de donde las normas de él le guían. Y en el caso de nosotros, los que tenemos liderazgo, ir más allá de donde el Señor nos ha llamado. Este concepto es el concepto de autoridad espiritual. Se habla de un dirigente cristiano que decía que cuando la autoridad espiritual habla, está hablando Dios. No es así si la persona que ejerce la autoridad no lo está haciendo bajo el principio que Dios manda a través de las Sagradas Escrituras. Entonces no se puede decir que algunos de nosotros nos convertimos como en los oráculos de Dios. Cuando usted y yo estábamos en la tradición, se decía palabra de Dios y no faltaba el que contestaba, te alabamos Señor, y no faltaba también el que echaba el machetazo. No crea, hoy en día algunos líderes religiosos hablan y el pueblo es el que, si eso lo dijo el santo, si eso lo dijo el reverendo, un término que no es bíblico, significa el digno de reverencia. Creo que el término reverendo solamente lo debería ostentar Dios. Porque reverencia significa arrodillarse e inclinarse. Otro dirigente decía que cuando está hablando alguien que Dios ha colocado, por ejemplo, los apóstoles y los profetas, que el pueblo debía someterse porque la Escritura dice que hay que edificarnos sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. El texto bíblico es mal tomado, porque el texto bíblico está hablando de los apóstoles de la Biblia y de los profetas del Antiguo Testamento. Él decía que cuando alguien no se sometía a esta autoridad, se le entregaba a Babilonia o a Satanás. Entonces hay más temor cuando la persona es entregada a eso. Al igual que en la iglesia romana, uno ve iglesias cristianas que también a la persona se le excomulgaba. Y lastimosamente hay quienes ostentan ese título de excomulgar la gente, cosa que no puede estar en nosotros. Esos son los que se conocen como los abusos de autoridad que se dan. Cuando se hace esto, el equilibrio bíblico se pierde. A través de esto uno podría dañar vidas, porque el único que conoce el corazón es Dios. Y me viene a la mente una situación que pasó en Guyanas. Este hombre se llamaba Jim Jones, que estaba al frente de un grupo. Por ahí hay un libro que se llama Templo del Pueblo o Tumba del Pueblo. Y fue el responsable de que más de 900 personas que eran los seguidores de él se suicidaran. Entonces mire hasta dónde puede pasar una persona que tiene una sumisión total sin abrir los ojos. Hoy en día, quienes ostentan ese tipo de títulos apostólicos, que porque ellos son, es peligroso porque la gente cree. Y hay personas que están en iglesias sectarias que piensan que el día que se salen de la iglesia se salieron de la voluntad de Dios. No es verdad, la Iglesia de Cristo no es una denominación, no es un movimiento. La Iglesia de Cristo somos todos los que hemos creído en el Señor sobre la tierra y guardamos los principios de Él. Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. En base a este texto es donde vienen esos conceptos que son desafiantes a nosotros, desafiantes a las personas. En Efesios capítulo 4, el verso 21, el apóstol Pablo nos habla, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces hay una verdad, ¿cierto? La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? El conocimiento de la palabra, la doctrina de Cristo, los principios de las Sagradas Escrituras. Lastimosamente, la iglesia que se levanta hoy es una iglesia que no tiene formación.
Estamos hablando de formación de líderes. Nosotros dentro del liderazgo tenemos que formar la doctrina. La iglesia debe tener una forma de dar la doctrina. Un culto de doctrina, una reunión semanal en hogares de doctrina bíblica. Y la gente debe conocer las doctrinas básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los 13 aspectos de la salvación? Estamos hablando de lo que es la regeneración, la adopción, la sustitución y todas estas cosas. Para nosotros ya eso es normal. Escuchar estos términos debe ser como agüita, porque esa es la doctrina. Porque es el conocimiento normal de lo que debemos conocer de la Sagrada Escritura. Si no conocemos eso, no tenemos formación bíblica. Hay gente que piensa que la salvación hay que obtenerla, entonces hay que ayunar para ser salvo. Eso es mentira. Para ser salvo no hay ni que ayunar, ni que vigilar. Para ser salvo lo único que necesito es recibir a Cristo en mi corazón. Para conservar la salvación, pues debo quebrantarme. Y quebrantarme de ayuno, oro, no para, sino por. Que no lo hago para obtenerlo, sino porque ya lo tuve. Es más, el salvo siente la necesidad de hacerlo. El que no es salvo es una carga. El pastor diciendo, ay, por favor, ¿cuántos van a venir al ayuno? Que yo les ruego. Cuando uno le tiene que pedir al pueblo que lo haga, es porque ese pueblo no ha sido regenerado. Es porque ese pueblo no ha nacido de nuevo. Y pedirle al que no ha nacido de nuevo que haga algo, es como uno dice salir al mundo como un loco a pelear. En el caso de nosotros, la Sagrada Escritura nos manda a predicarle a quien haya creído. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted sale a la calle, habla con una persona del Señor. Si esa persona a la que usted le está hablando del Evangelio no quiere escuchar, ore por esa persona. Si lo hace en un parque, claro, todo el mundo va a escuchar y la querigma o predicación del Evangelio va a llegar. La palabra no llega vacía. Pero usted se va a poner a alegar en un parque, en la calle, en el barrio, con una persona que usted sabe que no quiere nada de Dios. Una persona no quiere nada con Dios, no quiere compromiso con Dios. Lo que quiere es buscar con qué terminar esa amargura que tiene, con qué dedicarle a ese guayabo que tiene o esa borrachera. Y hable usted con una persona borracha toda la noche, pero nunca se va a convertir al Evangelio. En el caso nuestro, cuando hablamos de temas como los que hemos venido tratando, es para hablarlo con gente que ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, esto lo ve como parte de su vida y lo ama. Y la palabra la anhela. Pero cuando uno le habla a una persona que no ha nacido de nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Morirse de la rabia? ¿Insultarlo a usted? Si usted está en su hogar con su familia o algo, ¿se va a salir para la calle? Porque es una persona que no quiere con Dios. Y es una cosa que hay que aceptar. Hay que hablarle del Evangelio, al que quiera que le hable del Evangelio. Y es el principio bíblico. Entonces, cuando la Biblia habla de autoridades superiores, está hablando de autoridades que han sido delegadas directamente por Dios. Y cuando se habla de autoridades inferiores, se está hablando de autoridades humanas. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que no hay conflicto. Cuando yo voy a hacer las cosas dentro del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es que ignorar las Sagradas Escrituras nos puede llevar a nosotros a horrores doctrinales. Mire la doctrina de la unicidad, tiene horrores doctrinales. El Señor Jesucristo dice, y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted habla con alguien de la unicidad y dice, no, es que Pedro dijo que había que bautizarse en Hechos capítulo 2 en el nombre de Jesús. Es falso, Pedro nunca contradijo al Señor Jesús. Cuando uno va a la Escritura y mira el contexto bíblico, va por allá a Hechos capítulo 19, cuando Pablo está predicando en las partes inferiores, ya viene y entra a Éfeso, encuentra un grupo de creyentes y les pregunta, ay hermano, Dios le bendiga, bueno, qué bueno, ha creído la palabra, sí, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? ¿Cómo? Que sí, ya recibieron al Espíritu Santo. ¿A quién? Pues al Espíritu Santo. A nosotros no, ni lo hemos oído mencionar. ¿Qué les contesta Pablo? Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Porque se supone que el bautismo en el nombre de Jesús, el nombre significa en la autoridad de Jesús, debía de hacerse como Jesús lo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, esa ignorancia por no ir al estudio de la Biblia, no tener una posición de estas claras, hace que perdamos esa autoridad de Dios. Entonces usted se sienta como una persona de la unicidad sin conocer bien la Escritura y hasta termina bautizándolo a usted en el nombre de Jesús. Porque usted no ha entendido los principios de pronto que tiene que aprenderse. Aprender las Sagradas Escrituras como debe de ser va a costar. ¿Qué va a costar? Disciplina y constancia. Por eso le digo, debo de tenerlo. Y ustedes como Iglesia Centro de Alabanza tienen que tener un programa de discipulado. Si no lo tienen, hagan alguna cosa, porque si no tienen programa de discipulado, no hay bases. Es como construir una casa sin cimientos.
Viene cualquier viento de doctrina y la persona termina en cualquier lugar porque no hay bases. Cuando alguien va a hacer un edificio, lo hemos hablado en el proceso de discipulado, tiene que ir y mirar, hacer un estudio de suelos y empezar a mirar qué tipo de bases voy a edificar. Entonces las bases son importantísimas y las tenemos que edificar. El consejo que yo les doy es tengan esa parte, aún con los niños. Por lo regular en una iglesia del montón están acostumbrados a que les cuenten historias. Entonces dice, bueno, hoy vamos a ver la historia de Sansón. Yo la cuento. O el profesor está contando la historia de alguno de ellos y, no, así no es, vea, es que... Pero ¿qué saben? Historias. Si uno se pone a estudiar cada vida, por ejemplo, Sansón no es un héroe de la Biblia. ¿Quién fue Sansón? Un juez de Israel. ¿Cuál era la función de un juez de Israel? Juzgar sobre el pueblo, guiar hacia el principio bíblico. Mire que algunos juzgaron y lo llevaron. Esta mujer Débora, hay una infinidad de historias, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué debió haber hecho? ¿Qué no hizo? ¿En qué violó el principio de Dios? ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? A un niño se le enseña en base a qué pasó y esa es formación. Entonces ya no es de contar cuenticos. Perdónenme. Pero pareciera que a veces en la escuela dominical contamos cuentos. Entonces ya es de ir formando en los niños principios y valores de la fe que en el día de mañana aplica lo que la Escritura está diciendo. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo mismo hace la doctrina en nosotros. Después de que uno ha recibido una buena doctrina, se enfrenta a cosas en la vida y esa doctrina a uno lo va a sostener durante toda la vida. Hechos capítulo 5, el verso 29, nos va a decir que Pedro respondió y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la descripción que está haciendo es esa segunda persecución que ellos tuvieron, que fue muy brava. Está hablando de que ellos estaban predicando el evangelio, entonces los toman los sacerdotes del templo y empieza una situación porque ellos fueron puestos en la cárcel. Y cuando él estaba ahí hablando con el jefe de la guardia, que los trató de una manera especial, ellos fueron también llevados en el concilio y el sumo sacerdote. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y Pedro les dijo, si ustedes nos dijeron que nos quedáramos callados, pero nosotros no nos vamos a callar. Vino persecución, vino cárcel, vino asedio, los sacerdotes también lo intimidaron. Toda esta situación y ellos dijeron, qué pena, cuando Dios ha hecho algo en el corazón de una vida, es necesario entonces obedecer a Dios. Conocían lo que Dios había dicho en la palabra, no se dejaron amedrentar. Bien, hay 7 niveles de autoridad mencionados en la Biblia. 3 de los niveles no se van a referir al hombre, sino que van a referirse a esa autoridad superior o autoridad de Dios. Yo quiero hablar un poquito acerca de ellos. Está uno de los 3 niveles que es la autoridad soberana. El segundo nivel es de autoridad veraz y el tercer nivel es la autoridad de conciencia. Y uno mira la escritura que estos niveles le pertenecían a Dios, pero uno ya mira en la historia y se da cuenta que líderes religiosos lo tomaron. Y es terrible cuando un ser humano toma la posición de Dios. Ejemplos, Calvino fue hasta gobernante donde está y mandó asesinar mucha gente porque no creyó en el calvinismo. Nosotros decimos hoy, ay, es que nos han perseguido. Las tradiciones de estos pueblos latinoamericanos es que la religión tradicional, ¿cuánta gente mataron en las cruzadas? Eso no se puede negar de los libros de historia. ¿Cuánta gente mandó matar el papado? Perdónenme, pero si nos vamos para Europa, ¿cuánta gente han mandado matar evangélicos en lugares donde la hegemonía es evangélica porque abusaron de la autoridad? Se salieron del principio bíblico, no guardaron, porque ostentaron, entre comillas, la autoridad de Dios. Estados Unidos fue un pueblo colonizado por cristianos y usted mira cómo quemaban a las brujas, cómo había persecución supuestamente a los que no guardaban los principios tradicionales de la iglesia evangélica. Se sobrepasaron los niveles de autoridad humana, creyendo ellos que tienen los niveles de autoridad de Dios. Son niveles de autoridad reservados solamente para Dios. Hablemos de esos niveles en esta noche. Por ejemplo, la autoridad soberana, que podríamos compararla con la autoridad imperial. Mire que el hombre cuando quiere violar la autoridad de Dios, entonces ya es el emperador. Y la voz del emperador es la voz de Dios. Y el emperador usurpa ese papel. Los imperios anteriores, uno nota que esos emperadores eran así. En Egipto, él era el que decidía todo lo que sucedía. En los imperios asirios, los medos, los persas, etcétera, era el que estaba al frente, el que tomaba esa posición.
Pero realmente la Biblia enseña que hay una autoridad sobre cualquier autoridad humana y es la autoridad soberana de Dios. Y en ese sentido hay características que son solo de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es bueno. La gente dice, es que Dios hace lo que le da la gana. No, hermanos, hay principios sobre los que el mismo Dios se guía. Entonces el término es muy fuerte y he escuchado a cristianos decir, no, Dios hace lo que le da la gana. No, hermano, eso es mentira. Está la soberanía de Dios, que es que Dios es el que tiene toda la autoridad, pero Dios vive bajo los principios de Él, que son principios de santidad, que son principios buenos. Entonces, no hace esa situación, sino que hace lo que Él sabe que es bueno. Entonces, es una autoridad absoluta, lo es. Es una autoridad infalible, la de Dios sí. Los imperios tenían autoridad absoluta, supuestamente lo tenían, fallaron. Los imperios tenían autoridad infalible, supuestamente, pero ¿cuántos errores los seres humanos toman cuando se toma la autoridad de Dios? Cuando Dios juzga al hombre, y una de las posiciones claras de la Biblia es, todos los hombres pecadores, todos pecadores. Cuando uno está predicando la palabra es la que juzga, pero hermano, nosotros no estamos llamados a juzgar. Porque hermano, con un dedo señalamos hacia el frente y mire que hay 3 dedos señalándonos a nosotros y un dedo mirando hacia arriba como que dice, Dios te juzga a ti. No estamos llamados a eso, la palabra es la que va a juzgar. Nosotros no podemos juzgar porque mientras estamos señalando los pecados de otros, tenemos cantidad de situaciones. Entonces, la autoridad soberana le pertenece al Padre, le pertenece al Hijo y al Espíritu Santo. Dios a través de la Biblia nos va a juzgar. Porque es su palabra. Es tan importante que Juan describe a Jesús. Le dice, en el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo, la palabra, era Dios. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios. Note algo. La palabra es ¿quién? En esa presentación de Juan. Entonces, cuando estamos viéndolo de esa manera, ¿en dónde está Cristo en este momento? La tengo en mi mano. Realmente está en nuestro corazón. Pero en este momento esta es palabra de Dios. Y como Cristo es la palabra, está haciendo la función, porque a través de ella conozco a Dios. Y en la presentación de Cristo nos dice la Sagrada Escritura que en Él estaba la vida, pero también nos dice que nosotros vemos a Dios a través del Hijo encarnada. Entonces, no es una iglesia, es la palabra como tal la que tiene toda la autoridad. Cuando usted y yo predicamos o hablamos, cometemos muchos errores. Un error que cometemos, pastores, echamos carreta y no usamos la Biblia. La carreta queda como carreta, no es palabra de Dios. Estamos llamados a predicar la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los pastores? Pues ir a la Biblia y explicarla y desglosarla y hablar menos de los locales, de nosotros, de la familia. No, estamos llamados a hablar de la Biblia. Entonces, si la Biblia nos obliga a nosotros, porque es la autoridad, a hacerlo, sometámonos a la autoridad de Dios, porque si cambiamos el mensaje, no va a llegar con autoridad. Entonces la autoridad se pierde. ¿Por qué la gente escucha la palabra y no cambia? Pues porque no es la palabra la que están escuchando. Escuchan pequeñas verdades de la palabra en medio de tantas cosas que podemos hablar nosotros, los seres humanos. La caída de Satanás viene de ignorar la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Que es Helei Benchakar, que significa oh Lucifer, porque el lucero de la mañana es Cristo. En la Reina Valera 60 yo creo que hay una dificultad en la traducción, debería decir oh Lucifer. Dice que él en su corazón empezó a cuestionar la palabra de Dios. Eso lo dice Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Tú que decías en tu corazón, debería decir la palabra, debería estar, porque los ángeles se supone que dicen santo, 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 y declarar la soberanía de Dios. Pero mire que dice la Biblia de Satanás que no. Tú que decías, subiré junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Escuchaba en estos días a través de YouTube un pastor predicando y él decía, es que Dios tiene que verme, que yo he hecho. Y yo escuchaba a ese hombre y decía, usted no ha hecho nada. La Biblia dice que puedo entregar mi vida, puedo entregar mi cuerpo. El que merece la gloria es Dios. Y ese hombre lastimosamente está metido en problemas. Su ministerio está públicamente a nivel mundial por redes sociales porque le robó la gloria a Dios. Sencillamente el principio de lo malo que está viviendo ese hombre hoy, que Dios tenga misericordia y pueda arrepentirse,
Es la maldad que había, porque durante mucho tiempo dejó de mirar donde vio. Y lo que le sucedió a Satanás. Cuando nosotros intentamos usurpar esa autoridad soberana de Dios, que eso ocurre mucho con nosotros dirigentes cristianos, entonces nosotros podemos caer en lazos de Satanás. ¿Cuál es la autoridad soberana, por ejemplo, de la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Por allá el apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, dice, Efesios 1 del 16 al 22, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis quién es Cristo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y someter todas las cosas bajo sus pies, y dice, y lo dio a él solamente, porque está hablando de él, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el control de la iglesia. En la tradición se decía que la cabeza de la iglesia era Pedro. Basados en Mateo 16, dice que viene Pedro y estaban los discípulos, Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir que eres Elías, pero hay un momento donde Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, estaba diciendo, tú eres el Mesías prometido, porque nosotros conocemos el nombre de Jesucristo así, Jesucristo. Pero Jesús es el Cristo, Jesús es el enviado, Jesús es el Mesías, Jesús es el poderoso, Jesús es Dios. Cuando Pedro dice esto, Jesús le dice, oiga, eso no se lo ha revelado a usted carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ciertamente te digo que tú eres Petrus, o Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Petrus es una piedra pequeña, roca es una gran masa sólida. Jesús dijo, tú eres una piedrita, y sobre la roca que acabaste de decir, que Jesús es el fundamento de la iglesia, edificaré mi iglesia. Mire que ya después Pedro, en primera de Pedro, está diciendo que Jesús es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. El mismo Pedro se dio cuenta que no estaban hablando de él. La tradición nos dice que la iglesia está fundamentada sobre un individuo humano imperfecto. Pero la Sagrada Escritura dice que el sólido fundamento es Cristo. Como ministros, para nosotros es una bendición que la gente siga al Señor. Algunas veces me dicen algunos líderes, usted desde el altar se denigra mucho porque usted dice no me miren a mí, si en algún momento me ven caminar mal, deténgame. Y él me dice, pastor, lo queremos mucho, si usted falla lo perdonamos, sí, amén, desde que yo tenga un corazón dispuesto, porque si yo no tengo un corazón dispuesto, la obra de Dios sigue. Pero no podemos predicarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos predicásemos a nosotros mismos, quitaríamos la mirada del que nosotros tenemos que, es que a la gente no podemos guiarla hacia un hombre. Nosotros defraudamos. Yo a la iglesia he tenido que pedirle perdón desde el altar. Y algunos dicen, es que mi pastor, es que es humano. Ah, qué bendición que ven eso en mí. Porque no van a ver a Jesús. Van a ver es al hombre que está hablando acerca de Jesús. Y tanto necesita el pueblo en una administración. Pasar al frente, pasar al altar, pedirle al Señor misericordia como nosotros los ministros. Yo me aterro ministros que a la hora del culto están por allá haciendo otras cosas y los llaman, ya sigue, y entonces salen de una oficina, salen como gerentes y no hay una devoción, no hay, hermano, todos vinimos a recibir del Señor, amén. Y cuando hay un invitado, necesita uno sentarse y escuchar lo que el Señor quiere, porque la posición soberana en la iglesia la tiene Cristo. Él está sobre principados, sobre autoridades, y ahora lo hablábamos, ¿no? Entonces, en el caso de la iglesia, aunque hay personas que hemos sido colocadas en el ministerio, el que está por encima de nosotros es Jesús. Efesios también nos va a hablar una realidad en el capítulo 1, versículo 21 al 23, que dice que Él es sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquello que todo lo llena en todo. Es esta posición que está hablando la Escritura, solo le pertenece a la deidad. Hebreos 1 nos está hablando del lugar de Cristo sobre la iglesia. Y dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Y le voy a decir el término heredero ahí que es.
propietario legal de todo, al Hijo, está hablando de Jesús. Dice, ¿quién está diciendo? El Padre. Tu trono, oh Dios, está hablándole al Hijo, por el siglo del siglo. Y más adelante dice, Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Versículo 1 y estoy tomando apartes hasta el verso 9. Entonces, ¿qué es? Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Estamos hablando de los abusos de autoridad, pues hay que hablar de dónde es la autoridad, el nivel o la intensidad de la autoridad de Dios para conocerla de nosotros. No podemos entonces, como líderes, tomar el lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere suplantar a Cristo hay un término bíblico. Y el término de suplantar a Cristo se llama anticristo. Entonces la Biblia dice que cualquiera que tome esa posición es un anticristo. Mire que en Hebreos está hablando de que Cristo es el pontificius maximus, o el sumo sacerdote, porque Él es el que consumó y el que hizo la obra. Nadie en la tierra puede llamarse sumo pontífice. El que se haga llamar sumo pontífice está errado. El que se haga llamar sumo pontífice es un anticristo. No estoy diciendo que sea el anticristo, ya que es un personaje que vamos a mirar dentro de la escatología bíblica, pero lo que estamos hablando es que es un tipo de anticristo, que significa entonces contra Cristo, o que toma el lugar de Cristo. Qué peligro que alguno de nosotros quiera tomar el lugar de Cristo, porque cualquiera que tome el lugar de Cristo se considera anticristo. Conozco grupos religiosos donde casan a la gente. Vea, mijita, usted se tiene que casar con este. Ese es un anticristo. ¿A quién hay que pedirle esas decisiones? A Dios. Pastor, a mí me gusta mucho la muchacha. ¿Usted qué opina? Pues yo no sé. En mi caso, a mí me gusta la hermana Amaris, pero si a usted le gusta, órele a Dios. Puede que sea. De pronto cumple los requisitos bíblicos, pues oremos a ver si dentro de lo que la Biblia enseña puede ser la persona y yo te ayudo a orar por esa situación. Entonces, esa posición debe ser clara para nosotros. Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre. O sea, gente que profesaba representar a Cristo. No solamente en ese concepto. Aún la Sagrada Escritura, por allá en Mateo 24:5, dice que muchos vendrán en el nombre diciendo que ellos son el Cristo. No necesariamente alguien te va a decir el Cristo. Está hablando como pastor. Alguien se me acerca y me dice, ¿cuál es tu apóstol? ¿Cómo? ¿Cuál es tu apóstol? No entiendo, aclárame. Es que todos los pastores de la ciudad tienen que estar bajo la cobertura apostólica de un apóstol que es el papá de los pastores. Por eso cuando alguien está al frente de un grupo de pastores y se coloca como apóstol, ¡qué peligro! Hay que rechazar y salir corriendo, porque esos no se le sometieron a Cristo, son anticristos. Subyugan, mandan, ejecutan y son los soberanos. Conceptos anticristos. Entonces colocan una posición contraria a las Sagradas Escrituras. Mi apóstol es Jesús. El Señor es Jesús. La palabra guía. Claro, tengo que tener orientación guía y en el momento en que me salga de donde no debo salirme, me controle. Empezando por la iglesia misma. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, se declara siervo inútil. Nosotros, ¿qué podríamos ostentar? Si lo que Dios nos mandó a hacer, escasamente lo estamos haciendo. Entonces, hay que tener cuidado con esas posiciones que hoy se mueven en el ambiente. Ahora, hablemos de esa otra autoridad, ¿no? Porque acabamos de hablar de la autoridad soberana, sigue la autoridad veraz. Veraz viene de veracidad y quiere decir verdad. Si hay verdad absoluta, la hay. Vivimos en un mundo posmoderno y la posmodernidad nos dice que todo no es absoluto, que todo es relativo. Entonces tú tienes una verdad que para ti es absoluta. Te la respeto, pero para mí no. Usted ve que hoy en día, en el medio que nos movemos, y si nos movemos con gente que tiene formación académica, la gente no te va a pelear. Ah, ¿tú piensas eso? Chévere, es tu forma de ver, es tu vida. Pero no es así. Y no le digas a la gente que lo que estás diciendo es absoluto, porque eso es mentira, no hay verdad absoluta. Pero cuando estamos hablando de esa autoridad veraz, estamos hablando de la verdad absoluta de Dios, que está por encima de cualquier pensamiento humano, de cualquier concepto humano. La verdad de Dios sigue siendo, es y será soberana. La Escritura nos muestra, y el apóstol Pablo a través de ella, en 2 Corintios 13:8, dice que nada podemos hacer contra la verdad. Es que la verdad tiene autoridad. Y contra la verdad, todo choca. Todo el mundo habla cualquier cosa frente a su, entre comillas, realidad. Pero la verdad está por encima de eso. 2 Timoteo 2:12 nos lo va a aclarar y dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Está diciendo, hay una verdad de Dios y el que rehúsa va a ser condenado. ¿Quiénes hablan la verdad? La deidad.
¿El Padre nos habla la verdad? Sí. Y por eso dice la Escritura en número 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ya en el Salmo capítulo 89, versos 34 y 35 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré, o sea, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. Ahora, al hablar del Hijo de Jesús, Él también habla verdad. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida en Juan 14:6. También lo vamos a mirar en Marcos 12:14 y Juan 1:17. Y dice, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Hablando del que no cree a la veracidad de Dios. El Espíritu Santo también expresa la verdad. La Escritura nos dice en cuanto a esto, Juan capítulo 15:26, el Espíritu de verdad, porque así es conocido el Espíritu Santo. Uno de los nombres o títulos de él, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio, está hablando Jesús, acerca de mí. Y en 1 Juan 5:6 dice, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Quieres hablar verdad? Habla la palabra. ¿Quieres decir cosas verdaderas? Habla la palabra. Tal cual, o sea, la palabra como Dios lo quiere hacer. Entonces, al hablar de esta palabra, al hablar de la Biblia, tenemos que decir que la Biblia tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es la expresión del Dios mismo, llámese Padre, Hijo o Espíritu Santo. Porque toma la autoridad veraz de Dios. Porque es una autoridad activa y tenemos que reconocerlo en Él. Recuerde que la Biblia ha sido la palabra que el Señor inspiró. Y la Biblia entonces es inspirada por el Espíritu Santo. Segunda Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Y lo que está diciendo es, hombre, me llama la atención todos estos términos que la Biblia utiliza. Está en el libro de Samuel. Mire que Samuel fue uno de los hombres que habló lo que Dios le decía que dijera. Y la Biblia dice que ninguna palabra cayó. Significa no que la palabra se caía al suelo, sino que todo lo que Dios habló a través de Samuel se cumplió a la perfección. ¿Por qué? Porque él tenía ese concepto también acerca de Dios. Ahora, Dios inspira la palabra. Y por eso la Sagrada Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos dieron la palabra y por eso esta palabra es verdadera. Timoteo también nos dice que toda la Escritura tiene ese mismo sello, que es inspirada por Dios. Y el término griego de inspiración es theophunestus, que significa como un soplo adentro, como que Dios hablara dentro de ellos. El Salmo capítulo 119, 142 dice que la ley de Dios es verdad y que todos los mandamientos de Dios son verdad. Hay tres principios de la autoridad en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que llevarlo en nuestras vidas, que habla acerca de la soberanía de Dios. 1. Nada que sea contrario a la Sagrada Escritura puede ser verdad. Todo lo que no vaya con la Escritura pasa. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. 2. Nada de lo que sea agregado a la Biblia puede ser verdad. Y lo otro es que todo creyente que sepa que la Biblia es la palabra de Dios es responsable por todas las verdades de la Biblia. Usted no va a llegar al cielo diciendo, ay Dios mío, ay yo eso no lo sabía, ay es que a mí me da tanta pereza estudiar, es que cuando yo empezaba a leer la Biblia me dolía la cabeza, ay no, es que yo casi no retenía. A medida que uno escucha y escucha y escucha la palabra, pues va a llenarse de esta parte. Recuerde que Dios elogió a los hermanos de Berea, la Biblia lo habla en Hechos 17, y dice que ellos escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que los apóstoles le enseñaban era verdad o no. Y uno se pone a pensar y decir, cuestionar a Pedro, a Andrés, Jacobo, Juan, a Felipe, a Mateo, a Santiago, a Tomás, a Simón, a Tadeo, a Judas no ese sino el otro, a Bartolomé y a Pablo. Cuestionaron a los apóstoles. Dios mío, cuestionar a los apóstoles es una locura. Pues hermano, no es tan locura porque ellos eran imperfectos. Y lo que estos hombres de Berea hicieron es sabio. Y fueron exaltados por eso, porque fueron muy prudentes. Porque fueron la Escritura a ver si lo que los apóstoles le enseñaban era o no. Recuerde que la autoridad final es la de Dios. Si no caminamos conforme a lo que la Biblia dice, dice la Escritura por allá en Isaías 8:20, no nos ha amanecido. Conocemos de las de Dios, conocemos de la palabra, pero no más. Y por último, la autoridad de la conciencia.
que ese es el tercer nivel de la autoridad en el caso de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es la conciencia? Porque es que uno va a un colegio o en la universidad o en alguna aula de clases, el profesor alcahueta dice, bueno, el examen es a conciencia. Los deja haciendo el examen y él se sienta. Y entonces, como algunos tienen una conciencia negra, pastelearon todo, cogieron el celular y lo hicieron a conciencia. No es lo que la Biblia habla, no es la referencia. Hay toda una presentación bíblica donde la conciencia del hombre no es que sea su propia voluntad, sino que es el Espíritu Santo en el hombre el que le muestra toda verdad y el que lo guía a toda verdad, pero también el que resalta toda mentira. Entonces, cuando estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la guianza de Dios a través del Espíritu Santo, y cuando nosotros caminamos de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, caminamos de acuerdo a la verdad. Entonces, hay quienes hoy tienen disque revelaciones. Entonces, a veces vale más la palabra de una persona que dice ser profeta que la misma de Dios. Por ahí hay un movimiento que a la gente le hacen hacer colas en la iglesia. Dice, ¿quiénes vinieron por profecía? Cojan cola aquí. Y el profeta empieza a hablar y la gente, ay, eso me lo dijo el profeta, ay. Y mucha gente que vaya no tiene ni principios bíblicos, porque no hay bases para sostener todas esas cosas que se presentan en un lugar de ese tipo. No, estamos hablando de que tiene que ser a la luz de la Sagrada Escritura, de que tiene que ser a la luz del principio bíblico, de que tiene que ser a la luz de lo que Dios va a hablar y va a hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, me iré y les dejaré al otro, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Les va aquí, en su conciencia, a hablar de lo que es verdad. La conciencia que Dios nos ha dado, eso que Dios nos da a través de la palabra, que llegó a nosotros, pero que el Espíritu Santo ahí está para convencernos en esto, nos va a guiar. Mire que la Biblia dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 1 Corintios 8:12, queriendo hablar de manipular o hacer cosas entre los hermanos, que no es lo que la palabra del Señor está guiando. Y en cuanto a nosotros dice, no destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, más malo es el que come con escándalo o con una conciencia culpable, en Romanos capítulo 14, versículo 20. Y en 14:23 dice, mas el que hace diferencia, si comiere es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Y está diciendo un momentico, ¿por qué la gente lo está haciendo? Y está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Los corintios decían que lo sacrificado a los ídolos era pecado. Y el apóstol les dice, eso es mentira. Lo sacrificado a los ídolos como tal no es pecado. Porque el ídolo como tal no es nada. El problema no es que alguien coma lo sacrificado a los ídolos. Porque hasta la Biblia dice que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño. El problema es la conciencia, hombres. En Corinto sacrificaban la comida y se la ponían a un ídolo. Si el hermano en la fe sabía que esa comida había sido puesta a los pies de un ídolo, no debía comerla. No porque la comida les hiciera daño, sino por la conciencia. Y el mundo estaba observando también. Note la conciencia en cuanto a nuestra posición que tenemos que temer. La Biblia dice que los paganos van a ser juzgados por la conciencia. ¿Qué conciencia? Ay, no, entonces no era tan bueno, no era tan malo. Ay, no, a mí me van a juzgar. Y como yo no creo en eso, no, hermano. Es por lo que de la palabra haya en ellos y ese semáforo se les encendió. Cuando alguien va en contra de la palabra y conoce la palabra, ahí sabe que está en pecado. La gente va a ser juzgada por eso. Yo le hago una pregunta, ¿por qué la gente cristiana se va para la obra misionera? Estudiando Romanos 1 en un seminario donde estaban estudiando para ser pastores, hablando acerca de la conciencia en los primeros capítulos de Romanos, la gente decía, no, la gente va a ser juzgada por la conciencia. Si no escucharon hablar de Dios, por lo que ellos tenían. No, hermano. ¿Por qué sale la gente a la obra misionera y se los comen los caníbales, los animales, todo? Porque hay que predicar la verdad. La palabra salva. El que no tenga la palabra no será salvo. El tiquete de salvación se llama Cristo Jesús. Y el que no tiene el tiquete de salvación no va al cielo. Así haya sido muy buena gente. Así haya hecho buenas obras de caridad. Tiene a Jesús en su corazón, fue lavado por la sangre de Cristo. No, esa persona no es salva. Así sea su madrecita linda, me disculpa, su papá, sus hermanos, las personas que usted más ama. Si usted los ama, sí, órele a Dios, pídale gracia, pídale sabiduría y que usted tenga las palabras para llegar a esa persona y traerla a los pies del Señor. Por eso un misionero se hace inmolar predicando el evangelio en cualquier lugar, porque ha entendido la necesidad que el mundo tiene de recibir la palabra de Dios. Y por último, cada uno de nosotros somos responsables de enseñar el principio bíblico, de colocar la semilla. No se preocupe si la gente camina o no.
No pelee con la gente. Si una persona esta llega a la iglesia, tiene que por la palabra ella misma aborrecer eso. Porque si yo muestro aborrecimiento hacia eso y la persona está enamorada del mundo, se va a enojar, pero no va a cambiar. Entonces usted le dice a una persona, usted se va a ir para el infierno, la gente dice, qué rico, ¿para qué ir al cielo? Porque la gente es mundana y el mundo les gana, el mundo está en el corazón de ellos. Usted a la gente no la va a asustar con eso. Y la gente de burla dice, usted todavía cree cuentos de brujas y todas las cosas, porque la obra de Satanás es decirle al mundo, Satanás no existe. Y la gente dice, usted no ve que el diablo no existe, el diablo es uno. Lo mejor que convence a una persona es la misma palabra como tal. Ella les va a transformar, ella los va a cambiar, y es la autoridad. Esa autoridad de Dios está por encima de la humana. Cuando yo con métodos humanos lo hago, puedo entrar en una dimensión que a mí no me corresponde. Es la de Dios. Qué bueno ser Espíritu Santo. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuál de todos nosotros es Espíritu Santo? Ninguno. Entonces ninguno tenemos capacidad de convencer a nadie. Hagamos nuestra parte y Dios hará la de él. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación.